Doctor William, ¿cómo me la ha ido? Bien, bien, Bueno, muchas vengo, gracias. la visita que vengo a hacerle porque pues yo vivo en Barranquilla, soy de esta tierra y allá muchos me preguntan por el Festival del Porro. Yo como eso lo viví y lo gocé y me lo he gozado y me lo sigo gozando, pero en realidad en las raíces hay muchas teorías. Usted como historiador, como conocedor del tema, quiero que me aclare esa situación, a ver qué, pues la historia que usted tiene y que también como fundador de los primeros festivales que se hicieron. Entonces cuénteme esa historia, a ver Sí. cómo... Yo soy una de las personas que está en el principio del festival. Una de las personas, yo no soy el único. Pero hay que entender que eso tiene unos antecedentes. En el momento, en el departamento de Córdoba, en Colombia y en América, había un interés mucho por preservar la identidad de la cultura de estos pueblos. Por eso, en el momento en que esto se hace, imagínense ustedes, ocurren unos sucesos a nivel internacional. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos convoca un encuentro de folclore. Y a ese encuentro en el que participaron las autoridades culturales de Colombia y de América Latina, pues ahí se trazan unas políticas y unas orientaciones. En Montería, ¿qué hubo en ese momento? Hubo un interés promovido desde el Colcultura, porque eso se llamaba Colcultura. Cultura, claro. Y desde allí aparece el interés de orientar hacia eventos, ¿no? Más o menos en esa época en Colombia hay varios eventos. Y por supuesto en Montería hay un festival que se llamaba el Festival del Río. Y nosotros en San Pelayo, un grupo de muchachos que estudiábamos en Montería, que estudiábamos en Cartagena, en el mes de diciembre, nos encontrábamos y hablábamos y escuchábamos de eso. Y encontramos la complicidad de un cura, el padre Telmo Padilla, que permitía que nos reuniéramos en el mismo templo parroquial. Ese cura apoyó el deporte, había un equipo de béisbol, apoyó el voleibol, teníamos un equipo de voleibol. Entonces fíjense que en ese momento la gente decidió, oye, vamos a hacer el Festival del Porro de San Pelayo, ¿no? Yo no voy a decir aquí que fue fulanito, fue sutanito, porque sería ridículo pues ponerme a estar en ese tipo de explicaciones, ¿no? Pero hay un conjunto de factores que antecedieron para que Eso la se gente diera. se metiera en el cuento, ¿no? Claro. ¿Y eso qué año fue? El primer festival fue en 1977, pero si mire por ejemplo en el 68, 69, 70, ya la gente en San Pelayo, como en Montería había Festival del Río, pues nosotros nos interesamos en el tema acá en San Pelayo. ¿Cuántas bandas participaron? 9 bandas participaron en ese momento. Eh, Fue una proeza convencerlos, porque eso no existía. Y por supuesto, la gente asiste, la gente participa y fue un éxito. Tal vez una de las cosas sorprendentes fue que cuando terminaron el recorrido, porque nosotros ahí había unos compañeros que manejaban el tema de lo musical. El mismo presidente era una persona era un gestor cultural, el doctor Edgardo Hernández, el doctor Vladimiro, en el parque de San Pelayo, recorriendo las calles, las bandas, cuando se encontraron en el centro del parque de San Pelayo, ellos dijeron, vamos a hacer aquí una gran banda y vamos a que todos interpreten unas obras musicales. Bueno, doctor William, ese interés de ese grupo de personas que usted acaba de nombrar por hacer el festival en Pelayo, ¿a qué, o sea, a qué se referían con eso? O sea, Pelayo tenía banda, tenía músicos, ¿por qué ese interés de hacer ese festival en Pelayo? O sea, ¿cuál? Fíjese que usted está dándome la clave para que yo le responda que no fue una persona la que creó el Festival del Porro. Ni fueron dos, ni fueron tres, ni fueron cuatro. No, mire, San Pelayo tiene bandas en el siglo XX, a principios del siglo XX. Pero ya, por ejemplo, la banda Ribana de San Pelayo nace en 1902. La banda Ribana de San Pelayo. ¿Qué pasa en la banda Ribana de San Pelayo? En la banda Ribana de San Pelayo nacieron los porros llamados porros clásicos de San Pelayo, los porros pelayeros, los porros sinuanos, porros paliteados. Entonces fíjese, si hay algo que crea el Festival del Porro es eso, pero algo más todavía. Esa banda ribana se paseaba en las corralejas desde los años 30, 35, 40 en el Caribe colombiano y eso daba fama. Yo creo que no había un escenario más multitudinario en ese momento que las corralejas, eran miles, miles de personas. De manera que
Ahí hubo otro hecho muy importante, las grabaciones de la banda Bajera de San Pelayo, que fue otra muy importante, tan conocida como la anterior, pero la banda Bajera grabó todas esas obras emblemáticas. Si hay un origen, ese es el origen del Festival del Porro de San Pelayo. Nombres de esos porros de esa época. El Binde, el Pájaro, el Ratón, Soy Pelayero, María Varilla, fíjate, eran alrededor de unos 12, 15 porros que son emblemáticos, ¿no? Y esos porros son los que van formando la identidad de nosotros los pelayeros. Bueno, ¿qué personajes en esa época de los porros que mencionó como compositores o instrumentistas resaltan en esa época o son los importantes en esa época? Como director de banda en la banda Ribana de San Pelayo, yo tengo que mencionar al maestro Pablo Garcés Pérez. Él nació en San Antero, pero se vino para San Pelayo. Se casa en Carrillo, pero de Carrillo se va para San Pelayo. Pero además de Pablo Garcés Pérez, encontramos a Samuel Herrera, José de la Encarnación Lugo Espinosa, y como compositor, aún yo no puedo dejar de mencionar a Alejandro Ramírez Ayazo. Alejandro Ramírez Ayazo nace en Montería en 1883. Él es el creador del concepto del porro pelayero. Él es el creador de eso. Bueno, y en San Pelayo era un pueblo de músicos. La fama de la música y de los músicos de San Pelayo se va labrando en las corralejas y llega a la producción, a la empresa del disco. Particularmente yo tengo que mencionar a Toño Fuentes. Fuentes tiene mucho que ver con esa... Había un nombre que había sido creado por él, que es Pedro Laza y sus pelayeros. Fíjense que eso no lo inventan en San Pelayo. Pedro Laza y sus pelayeros es un concepto que nace en la grabación del disco y eso le sirvió para apoyar la fama de San Pelayo. Abrir más las puertas. Total, sí. Para toda esta nueva Sí, onda de músicos y de artistas. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, y María Varilla, ¿cuál es la parte fundamental? ¿En qué momento se vuelve tan importante esa figura de María Varilla y que hasta una canción le tienen y se ha vuelto tan popular y tan famosa en estos momentos? Yo diría que María Varilla es monteriana. Ella nace en Cienega, pero era una niña cuando se fue para Montería. Se la llevó la mamá a trabajar en una casa de gente acomodada. Y allí veía todo lo que pasaba en la plaza de Montería. Allí es en donde ella ve los fandangos, el tránsito de las fiestas del siglo XIX al siglo XX. Allí ella, esa niña, es la que ve eso. Por eso ella cuando ya tiene unos 15, 16 años, 17 años, está oyendo esos porros que interpretaba la banda Bajera, la banda Ribana de San Pelayo en la plaza de Montería. Allí empieza ella a ver cómo se bailaba el porro con banda, porque antes el porro no se bailaba con banda, ni las bandas tocaban en la plaza pública. Las bandas tocaban en plazas, en salones, en bailes de salón, en clubes, ¿entiendes? Y luego cuando la banda va a la plaza pública, entonces tiene que crear música para la plaza pública, la música de la plaza pública. Ahí es en donde la primera generación de muchachas de Montería, muchachas de 16, 17, 18, 19, 20 años, esa primera generación es la que va a la plaza pública a bailar por primera vez con bandas de música, porque antes se bailaba con bailes cantados o merengues y se bailaba con gaiteros. Cuando los monterianos y la gente que fue a las fiestas de Montería en esa ocasión vieron el espectáculo de la música hecha con instrumentos metálicos, antes eran gaitas, eran instrumentos indígenas. Exacto, hechos con maderas, entonces, pero cuando ven eso de trompetas, de clarinetes, eso es una novedad, pero al mismo tiempo también es una novedad algo que ellas hacen, bailar de una manera diferente esas músicas. Ahí es en donde la primera generación de muchachas de Montería, muchachas y muchachos, son las que construyen esa novedad, ese invento. María Varilla, en gran sentido, es un mito, y como mito ella representa muchas cosas. Y muchas cosas quiere decir una forma de bailar, quiere decir una música, quiere decir una forma de divertirse, de vestirse. María Varilla es, digamos, es todo eso.
pero sobre todo ella va a representar a una bailadora de fandango, pero es un concepto que se va construyendo desde los años 30, 40 en adelante, porque antes de eso no existía ese mito. Don William, le voy a comentar una anécdota. Cuando estaba estudiando allá en la universidad, me conocí a Carlos Franco. Entonces él, pues yo sé que usted lo conoció y la señora Margarita de acá también, porque él me habló de ustedes y yo le dije, pues claro, sí, ellos son de ahí del pueblo, yo los conozco. Entonces él en sus clases de danza mandaba a buscarme en el salón mío, me sacaba para ir para sus clases para que le guapirriara, para que les hablara del guapirreo y qué era el guapirreo. Yo desde mi escaso conocimiento en ese momento, pues yo quiero, ahora en este festival que acaba de pasar, me traje a un amigo periodista de Barranquilla, Alfredo Felipe, de telatiroplena.com, para que mirara, ¿no? Y viera todo, hicieran una cobertura del festival y él quedó impresionado porque las mujeres empezaron a guapirriar y casi todas las comparsas guapirriaban. Yo dije, para mí eso es nuevo. Siempre yo, en mi experiencia y en todo lo que he vivido, siempre el hombre era el que guapirriaba. ¿Qué opina usted de eso? Cuénteme usted sobre eso, cómo ve, qué ha pasado, por qué están las mujeres haciendo eso en estos momentos. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eso es nuevo. Es probablemente un fenómeno de las fiestas y de las danzas y la alegría de las nuevas generaciones. Pero desde el punto de vista histórico, en la tradición que hay en el Sinú, quien guapirrea es el varón, no la mujer. El guapirreo es del hombre, la iniciativa es del hombre. Yo sé que los tiempos han cambiado y yo sé que hay unos conceptos nuevos con respecto pues al tema de la relación de géneros y demás, pero insisto, esto es propio de varones. Los varones son los que... Ahora, si la mujer quiere hacer el guapirreo, yo creo que hay que reflexionar un poco desde el punto de vista académico para ver de qué manera, por ejemplo, en las coreografías, los coreógrafos, los directores de grupo puedan revisar ese concepto para que eso no desentone, para que eso vaya en correspondencia con toda la tradición, sin que esto ofenda a las nuevas generaciones, porque en suma se trata de entregarle la tradición a las nuevas generaciones. Bueno, en eso sí estoy muy de acuerdo con usted, porque en algunos casos sí me pareció un poco, no grotesco, pero sí como fuera del contexto cultural y como muy gritón, que a veces, o sea, no sé, la verdad fue que no me agradó mucho. De pronto Sí. algunas la hacen muy jocosamente, Claro. y puede verse bien, pero no todas. Sí, es correcto. Eso hay que hacer un trabajo a nivel de taller, por ejemplo, en los grupos de danza, en la misma academia, una revisión sobre esos temas. Y yo creo que hay que dejarle de pronto al hombre lo que le corresponde y a la mujer lo que le corresponde. Me parece a mí que... pero claro, que haya indudablemente la expresión, la manifestación de la alegría, pero... Lo que sí está claro es que en el fandango, en la danza del fandango, la mujer debe expresar siempre un rostro radiante, un rostro hermoso, pero un rostro ante todo alegre. Bueno, doctor William, muy agradecido por toda esa información, por todo ese conocimiento que me ha dado. Tenía tiempo que no lo visitaba y venía acá a su casa. Y bueno, para mí ha sido un placer estar aquí con usted, tenerlo aquí para que me brinde un poquito de ese vasto conocimiento que usted maneja con el tema. No, gracias por la visita, me agrada muchísimo. Un saludo a la multitud que ve esto, porque yo sé que esto llega lejos. Un saludo. Cuando mencionas el nombre de Carlos Franco, por ejemplo, realmente estás mencionando un ícono en el Caribe, en Barranquilla, por ejemplo. Claro. Estuvo con nosotros en San Pelayo en el 78, 79, estuvo acá Carlos. Vino mucha gente, y repito, con ustedes, muchísimas gracias por estar visitándome y hablando un poco de lo que a mí también me gusta.